Hola mis queridos amigos y hermanos, aquí seguimos al servicio del cuerpo de Cristo, con otro tema que nos ha sido sugerido, el bautismo en agua. Es un tema muy interesante, pero antes, como ya es costumbre, gracias a todos los que nos siguen, son ustedes los que hacen este canal, al servicio del Señor Jesucristo, y de todos los que nos ven. Bueno, comencemos. Veamos la definición de bautismo. El verbo bautizar deriva de un vocablo griego que tiene el significado de sumergir, y aunque hace referencia directamente al primer ritual iniciático del cristianismo, también se utiliza para referirse a cualquier rito de iniciación independientemente de la religión en la que se realice. Entonces, con base a esta definición podemos decir que, el bautismo implica que una persona sea sumergida en agua y que salga de nuevo. Eso explica por qué se bautizó Jesús en un río de tamaño considerable. Entonces Jesús vino de Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mateo 3:13. De la misma manera, un etíope pidió que se le bautizara cuando se acercaba a una masa de agua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Hechos 8:36. Entonces, el bautismo que enseña la Biblia es por inmersión, no salpicando agua en la cabeza ni nada por el estilo. En todos los bautismos que se mencionan en la Biblia hubo inmersión. Por ejemplo, las escrituras explican que, cuando el discípulo Felipe bautizó al etíope, en el pasaje de Hechos 8:36, los dos bajaron al agua y después salieron de ella. Ahora, pasando al siguiente punto, según la Biblia, ¿quiénes se deben bautizar? El bautismo es para aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Leamos de nuevo el pasaje del etíope. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8:36 y 37. Para ser bautizado solo es necesario creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, haberse arrepentido de sus pecados, y apartarse de ellos. Es por esta razón que la Biblia no menciona el bautismo para bebés, no es bíblico. Los apóstoles jamás bautizaron infantes, no lo ordenaron, ni lo enseñaron, y no se debe hacer. El bebé difícilmente parece un pecador. Sin embargo, el propósito de este antiguo rito consiste en lavarle de sus pecados. El padrino renuncia 3 veces a Satanás y sus obras. Luego, el sacerdote toma una pequeña vasija y derrama agua 3 veces sobre la cabeza del niño, diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por casi 2 milenios se ha bautizado a los infantes según esta ceremonia. Puede ser que los padres consideren que es una experiencia profundamente conmovedora. Sin embargo, ¿se origina esta práctica de la Biblia? Los teólogos católicos reconocen que no. Entonces, ¿dónde comenzó esto? Todo empezó cuando un monje de origen británico llamado Pelagio hizo un viaje a Roma. Horrorizado por la corrupción que vio entre los llamados cristianos, el clérigo se propuso incitar a los hombres hacia un esfuerzo más moral. Pelagio decía que el hombre no podía disculpar sus debilidades con el pecado original, todo bien, o todo mal lo hacemos nosotros, no nace con nosotros. El pelagianismo pronto llegó a estar en boca de la cristiandad. Pero no por mucho tiempo. Los líderes eclesiásticos interpretaron el abandono del concepto del pecado original como una herejía. Pero inconscientemente, Pelagio les hizo el juego al favorecer lo que para entonces era una costumbre popular, el bautismo de infantes. Agustín, uno de los padres de la Iglesia, vio en esta postura de Pelagio una inconsecuencia manifiesta. Argumentó que, si los infantes deben ser bautizados, ¿qué ocurrirá con los que no han sido bautizados? La conclusión aparentemente lógica fue que tales niños sufrirían el fuego del infierno por no haber sido bautizados. Establecida esta premisa, Agustín propinó el golpe mortal. Siendo que los infantes no bautizados sufrirían condenación, ¿qué otra razón explicaría la causa de esa condenación sino el pecado original?
La doctrina de Pelagio se derrumbó. Posteriormente, un concilio de la Iglesia celebrado en Cartago, declaró heréticas las enseñanzas de Pelagio, quien al fin se tuvo que ir a Britania, donde algunos dicen que murió a causa de un obispo que combatió contra él y sus seguidores. La doctrina del pecado original llegó a ser tan católica como el confesionario. La Iglesia estaba ahora encaminada hacia la promoción de conversiones masivas, a menudo forzadas, para salvar a la gente del fuego del infierno. El bautismo de infantes pasó de ser una costumbre popular, a un instrumento oficial de salvación, un instrumento que el protestantismo heredaría. Aquí quiero detenerme unos minutos para hablar acerca de esta doctrina del pecado original. ¿Es bíblico? Primero veamos qué es. El término pecado original se refiere al pecado de Adán al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y sus efectos sobre el resto de la raza humana, a partir de entonces, particularmente sus efectos en nuestra naturaleza y nuestra situación ante Dios. Aún antes de que tengamos edad suficiente para cometer pecados conscientemente, se cree que cuando Adán pecó, toda la humanidad desde ese momento fue hallada culpable, y cada niño nacía culpable por el pecado de Adán. Pero la Biblia enseña que los niños no heredan la culpa de los pecados de sus padres. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Aparentemente, en el tiempo que Ezequiel escribió, algunos sostenían una posición cercana a lo del pecado original. Algunos decían, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dios dijo a Ezequiel para condenar este proverbio: vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendrás por qué usar este refrán en Israel. Ezequiel 18. Los descendientes de Adán heredaron las consecuencias de su pecado, no la culpa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Pues por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Romanos 5:17. Hay una gran diferencia entre la culpa del pecado y la consecuencia del pecado. Los niños pequeños algunas veces sufren la consecuencia de un pecado de sus padres, sin embargo no sufren la culpa del pecado de ellos. Todo niño que nace, algún día morirá. Esto fue lo que heredamos de Adán, la muerte como consecuencia de su pecado, no la culpa. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Jesús no ve a los niños como pecadores, Él no enseña la doctrina del pecado original, pone como ejemplo a los niños de cómo deben ser aquellos que entren en el reino. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. También enseñó, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Por supuesto, dejar los niños ir a Jesús, en ninguna forma era referencia al bautismo de infantes. Jesús fue bautizado a los 30 años, pero fue presentado ante Dios, a los pocos días de nacido. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, para presentarle al Señor. Lucas 2:21 y 22. Jesús no dijo, al menos que lleguen a ser como niños pecadores. La doctrina del pecado original no es una enseñanza bíblica. Cada ser humano es responsable de sus propios actos. La Biblia enseña que los niños están sin pecado, por eso nos manda, como ya vimos, a ser como ellos, para poder entrar en el reino de los cielos. La obediencia al Evangelio es para los adultos pecadores, nuestros pecados y no los de Adán. Para liberarnos de nuestros pecados que hemos cometido, debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan.
Hechos 17:30. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Los infantes no son capaces de creer, arrepentirse y confesar. No necesitan hacerlo, porque están sin pecado original. ¿Alguna vez alguien en la iglesia preguntó, ¿de qué tiene que arrepentirse un bebé? Y otro respondió, de no dejar dormir. Ja 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 ja. Bueno, pero es cierto que todo niño debe recibir en su corazón a Jesucristo, mas esto será cuando crezcan, en determinada edad, cuando empiecen a tener conciencia del bien y del mal, cuando comprendan que Jesucristo vino al mundo como el Salvador, no cuando son unos bebés. También es verdad que antes un niño de 12 años, aún era sin pecado, sin demasiada conciencia de la maldad. Ahora niños de 10 años ya fuman, en ocasiones toman, niños de 14 años ya son padres, ya saben más de la vida que muchos adultos, y esto se da por esta razón. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Cada vez hay más maldad en este mundo, lo que hace que los chicos tengan conciencia del pecado, del bien y del mal, a más temprana edad, pero ¿qué hace que esto sea así? Es solo el ejemplo que reciben de las personas que están a su alrededor, sus padres, sus maestros, sus amigos, sus hermanos, el poco amor y comprensión que se les da. Los adultos estamos muy ocupados con todo este boom de la tecnología, y pensamos que con entregar a los niños esta tecnología para que se entretengan es suficiente. Esto solo crea una soledad interna en ellos. ¿Cómo pueden comprender el amor de Dios, si aquellos que fueron elegidos para cuidarlos, no se lo demuestran? ¿Cómo pueden comprender que Jesucristo se entregó por amor por los pecados del mundo, si no experimentan el cuidado y la protección de los que están a su alrededor, y al tener dicha soledad, se refugian en lo primero que hallan, y son adoctrinados por todo lo que reciben a través de las redes sociales, la televisión, en la calle, y por esto entran en el mundo de la maldad? Cada vez más niños a más temprana edad, se refugian en sus amigos y se van por el camino de la maldad. Obviamente esto no sucede en todos los hogares, pero sí en la gran mayoría. Bueno, este es un tema extenso, pero solo quería hacer esta mención. Dicho esto, ahora sabemos que el pecado original no existe. Y volviendo al tema central, también se cree que los niños que no son bautizados se iban a un lugar llamado el limbo. Pero este lugar no es mencionado en la Biblia, porque simplemente no existe, no es real. La Biblia solo nos habla de un cielo y un infierno, nada más. Entonces, lo que se enseña en la Biblia es el bautismo de creyentes. Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. En Hechos 18:8 leemos, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. No tenemos mandamiento para bautizar a los que carecen de facultad para creer. Además, los que se deben bautizar han de ser enseñados. En la Gran Comisión Jesús dice, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Mateo 28:19. Otra vez, el arrepentimiento es un requisito para el bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno. Hechos 2:38. El que no ha pecado no tiene que arrepentirse. Por lo tanto, tampoco se le manda ser bautizado. Un infante que no cree, que no puede ser enseñado y que no puede arrepentirse no es candidato para el bautismo. Algunos creen que la Biblia da a entender que, cuando se bautizaron familias enteras, también se incluyó a los bebés. Por ejemplo, al hablar de un carcelero de Filipos, se dice, y él tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él, con todos los suyos. Hechos 16:33. El relato de la conversión del carcelero muestra que, los que se bautizaron entendieron la palabra de Jehová y se regocijaron mucho. Estos hechos indican que, si había bebés en la casa del carcelero cuando la familia se bautizó, a ellos no se les incluyó en el bautismo, porque no podían entender la palabra de Jehová. Bueno, aclarado esto, continuemos. ¿Qué significa el bautismo? En la Biblia se compara el bautismo a un entierro. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4.
sepultados con él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. El bautismo simboliza la muerte de nuestra manera de vivir anterior, y el comienzo de una nueva vida como cristianos dedicados a Dios. El bautismo es el medio que Dios nos ha dado para que podamos tener una conciencia limpia basada en nuestra fe, en el sacrificio de Jesucristo. Existe también la creencia que el bautismo debe realizarse para perdón de los pecados, y que sin este, no hay este perdón. Pero la Biblia enseña que solo la sangre derramada de Jesús puede limpiar nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Romanos 5:8-9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Solo si queremos obtener los beneficios de su sacrificio, debemos tener fe en Jesús, cambiar nuestra manera de vivir para seguir sus enseñanzas, y bautizarnos como testimonio de nuestra muerte al pecado, y resurrección a una vida nueva. A cualquiera pues que me confiese, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Esto tiene que ver con confesar al Señor, y declararnos como sus seguidores, bautizándonos así como Él se bautizó, obedeciendo su mandato. Cualquier cosa que se añada a la fe en Jesucristo como requerimiento para la salvación, es una salvación basada en obras. Añadir cualquier cosa para ser salvo, es decir que la muerte de Jesús en la cruz, no fue suficiente para comprar nuestra salvación, y estaríamos cayendo en el error de las religiones donde hay un sinnúmero de acciones y ritos para que el ser humano sea salvo. Solo su sangre nos limpia de pecado, y solo su sacrificio nos salva. En la descripción estaré dejando el enlace de otro video, en el cual hablo de este tema más ampliamente, llamado, Salvación en Jesús, para quienes quieran verlo. El decir que debemos ser bautizados para ser salvos, es decir que debemos añadir nuestras propias buenas obras y obediencia a la muerte de Cristo, a fin de hacer lo suficiente para la salvación. Solo la muerte de Jesús pagó por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. El pago de Jesús por nuestros pecados es adjudicado a nuestra cuenta únicamente por la fe. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El caso del ladrón crucificado junto a Jesús, que rogó al Señor por misericordia. ¿Cuál fue la respuesta que recibió? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo 23:43. Imaginemos a Jesús diciéndole, hombre, lo siento, tienes que bautizarte para ser salvo, y limpiarte de tus pecados, pero como ya vas a morir, no puedes ser salvo. No. Jesús le concedió la salvación, porque su sacrificio estaba completo. Con rogar misericordia a Jesús, la sangre del Hijo de Dios, que ya había sido derramada, lo limpió, y le otorgó la entrada al reino de los cielos. Por lo tanto, el bautismo es un paso importante de obediencia después de la salvación, pero no puede ser un requerimiento para esta. Hay algunos versos que parecen indicar que el bautismo es un requerimiento necesario para ser salvos. Sin embargo, puesto que la Biblia nos dice tan claramente que la salvación se recibe solo por la fe en Jesucristo, la interpretación para estos pasajes es diferente. La Escritura no contradice la Escritura. En los tiempos bíblicos, una persona que se convertía de una religión a otra, con frecuencia era bautizada para identificar su conversión. El bautismo era el medio por el que se hacía pública una decisión. Aquellos que rehusaban ser bautizados se decía que ellos realmente no habían creído, así que, en la mente de los apóstoles y los primeros discípulos, la idea de un creyente no bautizado era inaudita. Cuando una persona declaraba creer en Cristo, y sin embargo se avergonzaba de proclamar su fe en público, indicaba que no tenía una fe verdadera. Pedro les dijo:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Para entender por qué Pedro dice esto, leamos el siguiente pasaje. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento, para perdón de pecados. Marcos 1:4. Este bautismo no limpiaba de pecados. Juan el Bautista llamaba al pueblo al arrepentimiento, estaba preparando la venida del Señor, y llamaba a que todos se arrepintieran de su pecado y se bautizaran como una declaración pública de que se apartarían de sus pecados. Por esto los discípulos decían que debían bautizarse para perdón de pecados. Este quedó con el nombre de el bautismo de Juan, que era arrepentirse de los pecados y dar testimonio público de esto mediante el bautismo. Otro de los pasajes que es mal interpretado es el siguiente. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. Notemos que dice, que el bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Sabemos que los pecados están en el cuerpo, en la carne, pero el bautismo no quita estas inmundicias. Luego dice, la aspiración de una buena conciencia, en otras palabras, es pedirle a Dios que limpie nuestra conciencia, que nos libere de la culpa del pecado mediante la sangre de Jesucristo, por su resurrección. Como dije, es un acto público donde damos testimonio de un cambio de vida, pues en resumidas cuentas, ¿es el cambio de vida lo que nos salva? Sí, pero no por nuestras obras, sino por el cambio de renunciar a seguir al mundo y sus deleites, y tomar la decisión de seguir a Jesucristo, aceptar su perdón, y vivir cada día como Él, hasta llegar a tener su carácter. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Por último, si el bautismo fuera necesario para la salvación, ¿por qué habría dicho Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo? Primera de Corintios 1:14. Y también, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios 1:17. Es posible que en este pasaje, Pablo estuviera argumentando contra las divisiones que plagaban la iglesia de Corinto. Sin embargo, ¿cómo era posible que Pablo dijera, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, o, pues no me envió Cristo a bautizar? Si el bautismo es necesario para la salvación, Pablo habría dicho literalmente, doy gracias de que ustedes no fueron salvados. Y, porque Cristo no me envió para salvar. Esa habría sido una declaración increíblemente ridícula por parte de Pablo. En el bautismo cristiano deberían haber dos requisitos antes de que una persona sea bautizada. 1. La persona que está siendo bautizada debe haber confiado en Jesucristo como Salvador, y 2. La persona debe entender lo que significa el bautismo. Si una persona conoce al Señor Jesús como Salvador, entiende que el bautismo cristiano es un paso de obediencia al proclamar públicamente su fe en Cristo, y su deseo de ser bautizado, entonces no hay razón para impedir de ser bautizado al creyente. En resumidas cuentas, el bautismo es identificarse con la muerte de Cristo, y la resurrección a una vida nueva, sin pecado. Ahora, ¿en nombre de quién se bautiza? En la Gran Comisión Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Mateo 28:19. En Hechos 2:38, Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. En realidad, este es un tema complejo. En otro video hablo del Espíritu Santo, y de aquella Trinidad, de la fórmula bautismal. En la descripción dejaré los enlaces, ya que es un tema que consta de 2 videos. Allí explico por qué en este momento opino que el bautismo correcto debería ser en el nombre de Jesús. Por ahora, lo dejaré hasta aquí. Espero que todo en cuanto al bautismo haya quedado claro. Cualquier opinión, la pueden dejar en los comentarios. No olviden compartir este video. Y recuerden que cualquier tema, del cual quieran que hable, igualmente lo pueden comentar. Estamos a su servicio, y no dejen de suscribirse. Dios los bendiga, hasta otra oportunidad.